Vale, genial. Pues bueno, lo primero, muchísimas gracias por un domingo por la tarde, ¿vale? Estar aquí. Ya sabéis que una de de mis motivaciones y de mis hobbies es aportar información de áreas médicas, de patologías que veo normalmente en consulta, que en muchas ocasiones quizá no están bien entendidas por parte muchas veces de los médicos, etcétera, y quizá pues hablar de síndrome de fatiga crónica, síndrome de fatiga central, síndrome de sensibilidad múltiple química, fibromialgia, todo este tipo de patologías normalmente caen en saco roto dentro de la medicina y no se saben abordar. Por eso consideraba que hoy era un buen momento para hablar del síndrome de fatiga crónica, poner puntos sobre las íes, que muchos de vosotros que quizá lo estéis sufriendo o tenéis familiares o amigos que puedan estar sufriendo de fatiga crónica, podáis poner un poco de luz sobre este tipo de patologías, que sepáis de qué se trata, que sepáis cómo se pueden abordar. Para mí es lo más importante. Ya sabéis que en las últimas semanas o bien estoy haciendo directos con otros profesionales que nos pueden hablar de su experiencia alrededor de la nutrición, de diversas patologías. Ya sabéis que hace poco estuvimos haciendo un directo con Mario Redondo alrededor del vínculo del deporte con terapias coadyuvantes en el cáncer. ¿Vale? Y de vez en cuando me gusta hacer directos a mí solo, hablando de patologías y sobre todo patologías que veo últimamente en consulta. No sabéis, en el último año, con el confinamiento, con este confinamiento, no solo nos ha traído problemas por el coronavirus. Este confinamiento nos ha generado problemas a nivel metabólico, descompensaciones de diabetes, de hipertensión, de coagulación, pacientes con cáncer que no se han podido operar, pacientes con artritis reumatoide y enfermedades autoinmunes que no han podido abordar sus tratamientos, evidentemente porque no podían salir de casa, etcétera, y todo parece que se ha descompensado. Y cada vez tenemos también más patologías, y lo veo en consulta, que giran alrededor de la fatiga crónica. Esa fatiga que se va alargando con el paso del tiempo, que hace que la persona no entienda qué le está pasando, que hace que cada vez esté más cansada y que hace que la persona cada vez tenga más incapacidad de enfrentarse tanto al estrés físico como emocional. Cuando hablamos del síndrome de fatiga crónica, lo que quiero que entendáis es que una cosa es el síndrome como tal definido a nivel médico, que sería un síndrome que genera fatiga crónica y que va más allá de los 6 meses, y luego por otro lado tendríamos procesos de fatiga crónica que más que menos absolutamente todas las personas podemos tener en nuestra sociedad, por el estrés físico que tenemos, porque no sabemos parar, porque nuestros órganos tambalean de vez en cuando, deportistas que están llevando su organismo al extremo y esto está ocasionando que al no poder parar, pues la capacidad hormonal, antiinflamatoria, etcétera, del organismo, pues no puede ser competente y esto genera momentos y situaciones de fatiga crónica a lo largo de toda nuestra vida. Hasta el 20% de la sociedad, hasta el 20% va a sufrir situaciones de fatiga crónica de más de un mes a lo largo de su vida. Fijaos, 1 de cada 5 personas va a tener situaciones de fatiga crónica en cierto modo a lo largo de toda su vida. A ver, ¿me podéis decir si se me escucha bien? ¿Vale? Porque aquí me están indicando que no se oye, a ver si es solo la persona o es la conexión. Si se escucha, me dicen. Vale, pues bueno, hay ocasiones que es individual y no de forma global. Vale, pues vamos a ir hablando de... Vale, se oye perfecto. Vale, vamos a ir hablando de qué es el síndrome de fatiga crónica, o también llamado encefalomielitis miálgica, ¿vale? Es otro tipo de término médico que existe alrededor del síndrome de fatiga crónica. Lleva más de 100 años a lo largo de la historia médica, dentro de la divulgación, de la bibliografía, ese síndrome, pero sí que es verdad que en los últimos 15, 20 años este síndrome está subiendo de forma epidemiológica, también está subiendo la fibromialgia, el síndrome de sensibilidad múltiple química, y este síndrome de fatiga crónica haría alusión a un síndrome multifactorial. Esto es muy importante que lo sepáis, depende de múltiples variables que en la base están haciendo que el organismo pierda la competencia, que la persona pierda la competencia para enfrentarse al estrés físico y emocional, y hace que la persona tenga una pérdida de capacidad de enfrentarse al rendimiento deportivo o al estrés físico o a la capacidad, ¿vale?, de enfrentarme a pequeños esfuerzos diarios a nivel físico.
El síndrome de fatiga crónica o la encefalomielitis miálgica tiene que durar 6 meses para que a nivel médico podamos considerar que esta persona lo tiene integrado. Y como bien os decía, depende de múltiples variables. Ahora hablaremos luego posteriormente de esa etiología, de cuál es la causa que está originando que esta persona pueda estar sufriendo de fatiga crónica, y se caracteriza porque la capacidad pierde aparentemente en poco tiempo la capacidad de enfrentarse a pequeños esfuerzos físicos. La persona se levanta por la mañana como si tuviera una especie de resaca, literalmente. Es así como me lo relatan muchas personas. Es como, ¿se acuerdan cuando hace 10, 15 años podían emborracharse alguna vez y se levantaban al día siguiente cansadísimos, con dolor muscular crónico, con dolor articular crónico, como una especie de gripe que nunca acaba de irse? La expresión del síndrome de fatiga crónica no hace única y exclusivamente alusión a la capacidad de enfrentarme al esfuerzo físico. Una persona con fatiga crónica tiene, como bien os he dicho, esa sintomatología gripal que parece que nunca se va, que hace como que estés moqueando, que tengas una nublina mental, que te duela un poco la cabeza, que hace que no puedas pensar de forma coherente, que te duelen las articulaciones, que te toquen en diversas zonas de la musculatura y te arda la musculatura literalmente. Por eso, hasta el 70%, fijaos, 70% de las personas que tienen fibromialgia también cumplen todos los síntomas de síndrome de fatiga crónica. Van los dos síndromes de la mano. Estas personas con síndrome de fatiga crónica, como bien os digo, tienen expresión sintomatológica en diferentes órganos. A nivel intestinal, normalmente, son personas que tienen hipersensibilidad por muchos alimentos, no les entran muchos alimentos, acaban teniendo fermentación, las digestiones las tienen pesadas, acaban teniendo problemas de hinchazón, de gastritis, de reflujo, van cambiando constantemente de alimentación e incluso se hacen test de hipersensibilidad alimentaria y van dando constantemente positivo a muchos alimentos, ¿vale? Lo que acaba empezando siendo un problema a nivel de fatiga crónica o incapacidad para enfrentarme al estrés empieza a generar somatización en diversas áreas del organismo. A nivel intestinal, la práctica totalidad de las personas con fatiga crónica suelen tener sintomatología. A nivel inmune, todas estas personas suelen caer mucho antes en estados gripales, en catarros. Ya os digo que normalmente el relato de una persona con fatiga crónica suele ser ese estado medio gripal que parece que no se acaba nunca. Suelen tener adenopatías, inflamación de 1,5 centímetros, 2 centímetros de los ganglios a nivel de la cadena cervical, a nivel de la cadena de los ganglios yugular, en la zona de las ingles. Son ganglios que están inflamados, que hasta duelen, que no se van. La persona, evidentemente, con todo este cuadro, esta incapacidad para enfrentarme al trabajo, en muchas ocasiones acaba teniendo absentismo laboral, acaba teniendo incapacidad, ¿vale?, para enfrentarse al trabajo. Y lo que empieza siendo momentos o episodios de fatiga crónica que puede ser 1 o 2 días a la semana, luego acaba siendo 3 días, 4 días, 5 días, al principio podía combinarlo con el deporte y ahora tengo que dejarlo, y esto se va alargando hasta que llega el momento que muchísimos de los pacientes que tenemos con síndrome de fatiga crónica literalmente prácticamente no se pueden levantar por la mañana. Es todo un drama. Levantarse, tener que hacer las tareas diarias. Imaginaos si hay una familia a la que atender, a unos niños, hay que hacer los tuppers de las comidas, llevarlos al colegio, todo esto se hace un drama y además se tiene que vivir en silencio, evidentemente porque la persona ni entiende qué es lo que está ocurriendo. Da la circunstancia de que las personas con fatiga crónica tienen muchísimo cansancio, no se pueden enfrentar en el día a día al trabajo, a levantarse por la mañana e ir luego a entrenar como era normalmente lo que solían hacer sus actividades cotidianas, sociales, laborales, quedar el fin de semana con la familia. Prácticamente ya están relegando la única energía que les queda a cumplir con el trabajo, pero incluso llega ese momento donde ya ni pueden trabajar y prácticamente todo el día están en la cama. Pero, sin embargo, el descanso no les soluciona nada, porque suelen ser personas además con muchísimos problemas para luego conciliar el sueño. La práctica totalidad de las personas con síndrome de fatiga crónica o con fibromialgia al mismo tiempo tienen desórdenes
en el sistema nervioso que hace que no puedan conciliar el sueño por la noche. Imaginaos el drama de todo esto. Eres una persona que te arde la musculatura, te levantas por la mañana y hasta cepillarte los dientes hace que se te inflame el tendón del antebrazo y te esté doliendo, literalmente. Una persona con síndrome de fatiga crónica o con fibromialgia acusada tiene el antebrazo que es que le duele, simplemente por cepillarse los dientes o por estar cocinando, pero sin embargo cuando se va a la cama no descansa, está tumbado, etcétera. En muchas ocasiones ese sistema nervioso se encuentra hiperactivado con muchísima elevación de adrenalina, de catecolaminas, lo que hace que la persona aparentemente está tumbado, incluso aparentemente está calmado, pero su cabeza no para. ¿Por qué? Porque constantemente la persona está diciendo qué narices me pasará, por qué esto me ha tenido que pasar a mí, por qué todos son felices menos yo, con lo que yo era anteriormente y ahora por qué narices tengo que estar así. Eso hace que, claro, por dentro la persona es un torbellino de emociones, un torbellino de autoacusaciones, un torbellino de sentimientos de culpa, y esto genera un autoataque, evidentemente, aunque la persona se encuentra tumbado no puede descansar, porque se encuentra con una exacerbación en cuanto a la liberación de adrenalina. ¿Por qué? Porque el hipotálamo, el sistema nervioso, está recibiendo una información de que me encuentro en un ambiente hostil, me duele todo, me abrazas y me duele la espalda, no puedo ir a trabajar, me estoy acusando, con lo que no me estoy permitiendo dormir. Cuando llega la noche, estoy encerrado en mí mismo, la persona quiere dormir y es más, le han dicho que tiene que dormir, pero luego se encuentra por la noche dándole vueltas o le ha dado tantas vueltas a lo largo del día que ese exceso de adrenalina impide que la persona pueda caer en un sueño profundo donde deberíamos reparar nuestra musculatura y la inflamación que ha dado lugar a esa fatiga crónica. ¿Vale? La persona con síndrome de fatiga crónica tiene muchísima inflamación y cuando los biorritmos funcionan bien y cuando una persona tiene un equilibrio a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema nervioso u hormonal, la persona por la noche, cuando todo funciona bien, va a generar una relajación neuromuscular, voy a elevar serotonina, melatonina, voy a dormir por la noche, voy a entrar en fase REM, voy a liberar hormona de crecimiento y voy a reparar tejidos. Y de esa forma me voy a levantar por la mañana, hiperactivando ya el sistema nervioso simpático, liberando adrenalina cuando toca y voy a ir modulándome. ¿Qué ocurre con una persona con fatiga crónica que se encuentra con toda esta sintomatología? Que llega la noche y hasta le tiene miedo a la noche, porque son horas en vela, son noches en vela, con el televisor puesto, ya viendo el Instagram. Sigo con ese autoataque por la noche. Veo que mi pareja y mis niños pueden dormir. Veo que todo el mundo supuestamente a las 3 de la noche está durmiendo, pero yo no. Y yo debería dormir porque me lo ha dicho el doctor. Y he leído en un foro que para la fatiga crónica tengo que dormir. Y veo que se hacen las 4, las 5 de la noche y no puedo dormir. Imaginaos. Claro, y a las 8 suena el despertador. Veo a todos activos menos yo, que estoy hecho una mierda. Literalmente. Esto es el panorama que nos encontramos con muchas personas con síndrome de fatiga crónica, que tiene un altísimo componente neuronal. Todo lo que os estoy diciendo hace que cuando la persona vaya en muchas ocasiones, por desgracia, a su médico o al reumatólogo, pues en muchas ocasiones, ante el desconocimiento también y la falta de información que nos falta a muchos médicos, hasta se pueda pensar que es un problema psicosomático. Y de hecho, hasta hace 20 años aproximadamente se consideraba que era una patología psicosomática, ¿vale? Imaginaos también la impotencia de esta persona que le duele la musculatura, que le duelen las manos, le duelen todas las articulaciones, le cruje, tiene este síndrome gripal, ve que delante del ordenador ya no puede hacer prácticamente ninguna función como antes, ha perdido su capacidad de interaccionar socialmente, su coeficiente intelectual ha bajado literalmente. Cuando se hacen pruebas a estas personas es que ha bajado. Imaginaos esa impotencia y ver que tu médico te está diciendo que es psicosomático, que medio te lo estás inventando. El grado de desesperación es muy elevado, ¿vale? Y existe, lo que quiero que sepáis es que existe un componente emocional que puede haber influenciado, haber generado influencia en este nacimiento, en la etiología del síndrome de fatiga crónica, pero la propia evolución, el desconocimiento y la incertidumbre a la que se expone una persona con síndrome de fatiga crónica hace que todos estos síntomas a nivel neuronal y a nivel emocional se agraven muchísimo más, ¿vale? Entonces, empezando por ahí, sobre todo para los que estáis sufriendo de fatiga crónica o tenéis pacientes, si sois pacientes que tenéis algún tipo de, pues si sois profesionales que tenéis algún tipo de paciente con síndrome de fatiga crónica, etcétera, sobre todo que podáis saber esos síntomas que se viven en silencio y que son muy angustiosos.
Vale, pues a ver si me queda algún síntoma, que los tengo por aquí más o menos los principales. Hiperacusia, ¿vale? Son la persona con fatiga crónica no soporta los sonidos elevados, la televisión le molesta, los sonidos de los niños, ¿vale? Imaginaos una madre que tiene sus 3 niños de 8, de 6 y de 11 años, que están guerreando en casa, que están chillando y ella no lo soporta. ¿Por qué? Porque se genera una hipersensibilidad en los oídos y esa madre se está acusando a sí misma por no soportar lo que otras madres sí que soportan. Yo debería ser feliz con mis niños, pero no lo soporto, o sea, no puedo escucharles, hasta que llega un momento que, pues bueno, ante esa impotencia les suelto un chillido, callaos ya, ves a uno de tus niños llorando y te vas a la cama, te quieres morir del sentimiento de culpa, ¿vale? Pues esto se llama hiperacusia, que es muy típico en las personas con síndrome de fatiga crónica, cefaleas, ¿vale? Muchísimo dolor de cabeza, normalmente en la zona prefrontal y la zona temporal. Pues bueno, ese déficit de energía, el aumento de temperatura, normalmente son personas que suelen tener 37, 37,2, en vez del 36,5% más o menos de temperatura, suelen ser personas que tienen un poco, ¿vale?, de elevación de temperatura, como si tuvieran ese estado gripal que os he comentado anteriormente. Esa resaca, ¿vale?, el dolor de cabeza. Normalmente suelen acabar teniendo muchísimos tipos de alergias. La ropa, el algodón, determinados tejidos les suele generar reacciones cutáneas. Acaban teniendo hipersensibilidad múltiple química y muchos perfumes no los pueden oler. Acaban teniendo reacciones por todos lados. Fijaos si os he comentado síntomas que van más allá del déficit de energía, ¿vale? Y con esto os quiero sobre todo decir, el paciente que tiene síndrome de fatiga crónica y que tiene tantos síntomas está muy desesperado y sobre todo, y para mí es muy importante hacer este directo con la sensibilidad suficiente, ¿vale? Para que si sois alguno de estos pacientes que ahora mismo me estáis viendo, pues entendáis que porque hay mucha sintomatología, falta mucho, no se sabe exactamente qué es lo que da lugar a un síndrome de fatiga crónica. Ahora os voy a hablar de todas las causas, porque para mí es multifactorial. El organismo pierde la capacidad antiinflamatoria de poder enfrentarnos al estrés, tanto físico como emocional, y vamos cayendo paulatinamente en esa incapacidad que además genera ese ostracismo y esa impotencia en el sistema nervioso internamente de la persona, que hace que todo se convierta en una pescadilla que se muerde la cola, ¿vale? Por eso son síndromes que están apareciendo en los últimos años. No hemos visto síndrome de fatiga crónica y fibromialgia prácticamente hasta los últimos 30-40 años y no se observa prácticamente en otro tipo de sociedades. Sin embargo, en nuestra sociedad, donde cada vez existe más exigencia, tanto física como emocional, cada vez hay más exigencia en cuanto a ser competente profesionalmente, en cuanto a encajar socialmente. Somos los primeros que somos verdugos contra nosotros mismos si no nos permitimos fallar. Eso hace que cuando alguien tenga mínimos síntomas de fatiga crónica, la persona no se permita parar. Si nos permitiéramos tener la coherencia suficiente como para saber que toca parar, probablemente no alargaríamos tanto las situaciones como para llegar a esta fatiga crónica. Por eso, hace 25 años se catalogó al síndrome de fatiga crónica como el síndrome del yuppie, porque era algo muy característico en personas de 30 a 40 años con altísima competencia profesional, que trabajaban muchísimo, 16 horas al día, con altas capacidades cognitivas, que rendían muchísimo profesionalmente, que podían crecer mucho profesionalmente, que tenían un estatus en la sociedad bastante adquirido, pero eran personas que no se permitían a sí mismo fallar. Entonces, ¿qué ocurría? En cuanto el organismo empieza a flaquear mínimamente, esa persona no se permite descansar, le da vueltas a la cabeza, está hiperactivado constantemente, se juzga mucho, tiene muchos sentimientos de culpa porque se compara con los demás constantemente y consigo mismo hace 2 años, con lo que yo era, no sé cuántos. Entonces, claro, se va generando ese caldo de cultivo a nivel del sistema nervioso, a nivel hormonal, a nivel inmune, que acaba generando todos estos síntomas que, como bien sabéis, os acabo de explicar, son una múltiple expresión a nivel del sistema intestinal, del sistema neuronal, del sistema hormonal, de muchísimos sistemas. Por eso es tan difícil abordarlo y por eso en muchas ocasiones los médicos vamos cojos, porque hay que abordar con múltiples herramientas. Hasta aquí habríamos hablado de cuál es la expresión, ¿vale? Cuáles son los síntomas y cómo podemos detectar un síndrome de fatiga crónica. Que vuelvo a deciros, a nivel médico como tal, el síndrome de fatiga crónica implica que la persona tenga más de 6 meses con todos estos síntomas, pero ¿quién de vosotros, estoy seguro,
o muchos de vosotros al menos habréis tenido épocas de 2-3 semanas que es que literalmente os estáis arrastrando. Venís de una época que estáis entrenando como animales, haciendo dieta baja en hidratos, trabajando 60 horas a la semana y además veis que sois competentes y os creéis que sois dioses. Y parece que poco a poco empezáis a perder la forma física, ya estáis cansados, etcétera, y parece que no remontáis. Y precisamente por no parar habéis acabado en una situación en la que no os podéis ni mover, os duelen todas las articulaciones, pero queréis seguir entrenando, queréis mostrar una cara de alegría a la gente, queréis seguir trabajando, siendo competentes profesionalmente y sois los primeros que no sabéis cómo lidiar con esas situaciones. Esto es lo que veo realmente en consulta. Normalmente se considera que el síndrome de fatiga crónica afecta a una de cada 250-300 personas. El síndrome que va más allá de los 6 meses y que hace que una persona literalmente no se pueda levantar de la cama. Pero para mí existe un altísimo porcentaje en la sociedad, un 5-20%, que a lo largo del año tiene periodos de fatiga que pueden ir a 2-3 semanas y que pueden ir encadenando toda esta expresión a nivel del intestino, del rendimiento deportivo, cuando un deportista no sabe parar, etcétera. ¿Cuál es la etiología, la causa que puede dar al síndrome de fatiga crónica? Realmente no se sabe, se ha especulado muchísimo y pues bueno, existen ciertos reportes o cierta documentación que vincula el síndrome de fatiga crónica con la existencia y la replicación de determinados patógenos, como puede ser el Epstein-Barr. El Epstein-Barr es un virus del cual se ha hablado muchísimo y se ha especulado que está muy vinculado con el síndrome de fatiga crónica. Es el virus de la mononucleosis infecciosa, el virus de la enfermedad del beso, que normalmente el 80-90% de personas lo vamos a pasar antes de los 15 años, pero se puede instalar al igual que el virus de la varicela, del herpes en el sistema nervioso y ante una inmunosupresión, ante una época de mucho estrés físico, etcétera, puede empezar a replicar de nuevo y generar muchos de los procesos o de los síntomas vinculados a la fibromialgia, al cansancio, a todo esto de lo que os estoy hablando. Tendríamos también el virus del citomegalovirus, que también suele expresarse en personas con inmunosupresión. La cándida, de la cándida se habla mucho y muchísimas personas que tienen cansancio crónico se puede observar que tiene anticuerpos anticándida, se puede observar que la persona tiene muguet en la boca, que tiene candidiasis a nivel vaginal. Muchísimas mujeres paralelamente junto con la fatiga se puede observar que tienen una candidiasis, de ahí que luego determinadas herramientas anticándida, herramientas bajas en hidrato de carbono, etcétera. Pero ¿qué ha sido antes o después? ¿La cándida está ocasionando todos los síntomas de la fatiga crónica o toda esta inmunosupresión y todo este desequilibrio que está ocurriendo en la persona por este exceso de estrés ha ocasionado una inmunosupresión que genera sobrecrecimiento de determinados patógenos? La borrelia, ¿vale? Que ya sabéis que da lugar al síndrome de Lyme, ¿vale? Pues también se ha especulado que se encuentra, y yo lo he observado muchos Lyme positivos en personas con síndrome de fatiga crónica o síndrome de fibromialgia, otro tipo de patógenos, parásitos en el intestino, sobrecrecimientos bacterianos. Todo esto es algo que normalmente se puede observar en las analíticas y cuando miras anticuerpos dirigidos a todo este tipo de virus, en muchas ocasiones se observan por las nubes los anticuerpos, lo cual implica que el organismo está sufriendo contra esa o está intentando parar la replicación de estos virus. Ya os digo que en muchas ocasiones también vamos a observar pacientes que tienen el territorio intestinal desequilibrado del todo. Pueden tener permeabilidad intestinal y volvemos otra vez a lo mismo. ¿Qué ha sido antes y qué ha sido después? Al final está todo trabajando de forma sinérgica para desgracia del paciente. El estrés físico, el sobreagotamiento, el exceso de producción de radicales libres, etcétera, el mal comer a lo largo de toda la vida puede haber generado un sobreagotamiento en la capacidad de funcionamiento del territorio intestinal y a su vez cuando nuestro territorio intestinal funciona desequilibradamente, pues también los linfocitos funcionan peor, se pueden generar procesos de permeabilidad intestinal, se pueden generar procesos de hipersensibilidad a determinados alimentos, inflamaciones, se produce una inmunosupresión, se producen sobrecrecimientos de bacterias, el famoso SIBO, se puede producir mayor acumulación de metales pesados, algo que también se observa mucho en el síndrome de fatiga crónica, sobre todo principalmente alrededor del mercurio, pero también el arsénico, el aluminio, son metales pesados que podemos observar, ¿vale? Y el territorio intestinal es crucial, poder vigilarlo y restaurarlo en las personas con síndrome de fatiga crónica.
La etiología también se encuentra muy vinculada a los radicales libres, por eso tantas y tantas personas que han sido profesionales del deporte o que han sido amateurs del deporte pero han llevado el deporte al extremo, acaban teniendo a partir de los 35 o 40 años síndromes o épocas con muchísimo agotamiento. Esto me lo encuentro cada vez más en consulta. Personas que pensamos que los deportistas profesionales son los que más agotan a su organismo, pero no sabéis hasta qué punto cicloturistas, gente que hace Ironmans, triatletas, que son padres de familia y son trabajadores normales, luego tienen un rendimiento o un trabajo deportivo, para mí muchas veces, mucho más extremos que el profesional, porque al final el profesional desde los 20 años está entrenando mucho, pero luego no hace nada más, luego descansa, tiene su familia y tiene mucho control médico, pero ¿cuántas personas se enganchan al deporte, a las maratones, a los triatlones, al Ironman, a partir de los 31, de los 32 años, te enganchas, empiezas a subir, te empieza a motivar, tienes una motivación en tu vida que te permite socialmente quedar con tu grupo de entrenamiento a las 7 de la tarde al acabar, te permite hacer tu rodaje los domingos por la mañana de 3 horas con la bici, y esto hace que una persona que tiene sus 40 horas a la semana de trabajo, que luego tiene sus 3 niños, que tiene sus complicaciones, que tiene que trabajar para llegar a final de mes, además te tiene que hacer 100 kilómetros corriendo para preparar su maratón de Boston, porque lo tiene como objetivo, tiene que hacer luego sus competiciones, sus cargas, sus descargas, y tiene 37, 38, 39 años, y de repente se te desploma. Eso lo veo, todas las semanas tengo muchísimos pacientes así, que son personas aparentemente normales y que han tenido 4 o 5 años de un extremo en su organismo en cuanto al trabajo deportivo, en cuanto al rendimiento, además sin un control en muchas ocasiones alimenticio, del descanso, porque tienes también que seguir trabajando, lo vuelvo a repetir, y a los 40 años se produce un desplome con todos estos síntomas. La persona dice, con lo que yo era el año pasado, que yo estaba ganando en mi peña, que este año tenía el proyecto de, mira, de ir a la Quebrantahuesos, de hacer estas etapas en los Alpes, no sé cuántos, quería hacer el Ironman de Tenerife, y ahora de repente no sé qué me pasa, la persona no entiende qué narices le está ocurriendo, ¿vale? Y en muchas ocasiones esto se ha producido por un exceso de producción de radicales libres. Lo veo muchísimo en deportistas, muchísimo, ¿vale? Cuando el organismo se está exponiendo a una alta necesidad de oxígeno, ¿vale? ¿Para qué? Para que mi capacidad cardiopulmonar pueda seguir hacia adelante, para poder entrenar, para poder levantarme, para poder vasodilatar y transportar oxígeno a toda esa musculatura de las piernas, de mi tronco superior, que diariamente yo tengo que entrenar, voy a producir una altísima cantidad de radicales libres, especies reactivas de oxígeno y de nitrógeno. Todo esto va a generar una desestructuración de todo mi organismo, me va a inflamar, me va a inmunodeprimir, va a hacer que mi organismo tire hacia adelante durante X tiempo, pero esa alta producción de radicales libres va a generar que mi organismo caiga tarde o temprano, y esto es algo que se observa muchísimo, sobre todo en relación al óxido nítrico. El óxido nítrico se encuentra muy elevado en personas que han sido muy deportistas, que luego tienen síndrome de fatiga crónica, y se puede observar una altísima tasa de óxido nítrico, ¿vale? Que es un radical libre. Conocemos el óxido nítrico como una molécula vasodilatadora muy beneficiosa, porque nos permite que la persona pueda vasodilatar mientras entrena para que llegue flujo sanguíneo a la musculatura, pero no deja de ser también un radical libre que puede oxidar nuestras estructuras, que puede alterar nuestras mitocondrias, etcétera. ¿Vale? Dentro de todos estos problemas tendríamos una mala función de las mitocondrias. Esto es algo que también se observa constantemente en las personas que tienen problemas de fatiga crónica. Las mitocondrias, que son las fábricas de energía, son los orgánulos que se encuentran dentro de nuestras células musculares y que se encargan de producir ese famoso ATP, que es la energía que necesitamos para movernos, para correr, para levantarnos por la mañana. Pues en las personas con síndrome de fatiga crónica, las mitocondrias no suelen funcionar bien. De ahí que determinados principios activos, de los cuales ahora os hablaré, suelen funcionar bastante bien. Podríamos hablar también de problemas hormonales, que esto es algo que constantemente observo también. Evidentemente, porque antes de los 30-35 años no suele existir síndrome de fatiga crónica, o cuesta mucho encontrar a personas que estén tan sumamente agotados, porque tenemos mucha capacidad antiinflamatoria, y mucha de la capacidad antiinflamatoria depende de nuestro estatus hormonal. Hasta los 30-35 años nuestras hormonas tiroideas funcionan muy bien, tenemos niveles de hormona de crecimiento muy elevado, tenemos niveles de cortisol para enfrentarnos de forma eficiente por las nubes, tenemos niveles de dihidroepiandrosterona, DHEA,
que es una hormona anabólica que libera nuestra cápsula suprarrenal por las nubes, lo cual nos permite enfrentarnos con muchísima eficiencia al estrés físico-emocional. Nos comemos el mundo a pesar de que hayan muchas adversidades, porque tenemos DEA. Además, la DEA impacta en el cerebro para que tengamos capacidad, para que creamos en nosotros, fomenta la neuroplasticidad para enfrentarnos a los cambios que existan en nuestra vida. Por eso, a partir de los 35-40 años, un cambio de trabajo, de donde estás viviendo lo vivimos peor porque hay menos capacidad de neuroplasticidad. Todo eso depende también de la DEA. Perdemos la testosterona los hombres y las mujeres, la poquita que liberan las mujeres también la van perdiendo. En definitiva, nuestra pérdida de estatus hormonal antiinflamatorio va haciendo que perdamos esa capacidad para enfrentarnos al estrés físico y emocional y que cada nueva situación o cada nuevo cambio en nuestra vida lo percibamos mal, no lo asumamos, nos encabronemos. Eso hace que nuestro sistema nervioso esté muy hiperactivo, liberando mucha adrenalina, y de ahí que tantas terapias, esto lo observo constantemente en consulta, muchas terapias de reposición hormonal ayuden tanto porque nos permite restablecer los procesos anabólicos en nuestro organismo para recuperar la hipertrofia muscular, la formación de nuevo de proteínas, recuperar esa musculatura que nos duele tanto. ¿Vale? Entonces, una persona con deficiencias hormonales va a poder, si se lleva bien y se restaura bien esas hormonas, va a poder al menos cubrir cierto tratamiento dirigido a la fatiga crónica. La pérdida de masa muscular para mí es crucial en el desarrollo o en que toda esta sintomatología alrededor del síndrome de fatiga crónica vaya más allá. Ya sabéis que hablo mucho en todos mis vídeos, en muchas de mis infografías, de la importancia de sostener, de fabricar masa muscular, de que podáis a partir de los 40-50 años tener la máxima cantidad de masa muscular. Evidentemente no estamos hablando de ser un culturista, pero sí mantener la máxima cantidad de masa muscular. Cualquier persona con fibromialgia, con síndrome de fatiga crónica y muchos problemas asociados a la inflamación va a tener mayor exacerbación de todo este tipo de síntomas si tiene menos masa muscular. Nuestra composición corporal, que va a depender de la grasa y de nuestra musculatura, hace que cuando tengamos mucho porcentaje de grasa y poca masa muscular, nuestro sistema inmunológico funcione peor. Desarrollemos resistencia a la insulina y eso hace que cuando una persona tiene menos masa muscular, cuando coma carbohidrato, su páncreas va a liberar mucha insulina que no podrá transportar la glucosa a la musculatura, con lo que la poquita masa muscular además que tenemos, si empezamos a entrenar, luego comeremos hidrato de carbono, etcétera, y nuestra insulina no va a permitir los procesos anabólicos. Encima vamos a transportar las moléculas de glucosa a los adipocitos, vamos a generar más crecimiento de grasa abdominal. Por eso tú ves el morfotipo de una persona con síndrome de fatiga crónica, o muchos de vosotros habréis visto personas o habréis vivido en vosotros mismos situaciones donde estáis agotados, donde habéis llegado a un límite físico, emocional y parece que vuestro cuerpo cambia por semanas. A mí me lo relatan muchos pacientes. Parece que por días, doctor, voy perdiendo masa muscular, se me van quedando las piernas más pequeñitas, el glúteo parece que está desapareciendo, veo mis bracitos cada vez con menos fuerza y se está acumulando grasa abdominal. Es debido a eso. En esos momentos donde el organismo se está inflamando, está liberando mucho cortisol, está perdiendo masa muscular y no podemos controlar toda esta vorágine de síntomas, empieza a desarrollarse encima resistencia a la insulina y cuando comemos, incluso en pequeñas cantidades de carbohidrato, encima acumulamos grasa abdominal, que esto genera más lipotoxicidad, genera más inflamación, más liberación de citoquinas, más inflamación, etcétera. ¿Vale? Por eso, entender el síndrome de fatiga crónica implica entender de forma multifactorial cómo todos los sistemas fisiológicos se encuentran unidos. Y aquí entender cómo el metabolismo es crucial para restaurar de nuevo la energía en una persona que tiene fatiga es crucial. Y luego hablaríamos también de los problemas del sueño. Esto ya os lo he dicho antes. Toda persona con problemas de fatiga crónica, de fibromialgia, todas las personas nos acaban relatando que les cuesta muchísimo dormir. Te van a relatar, doctor, me encuentro cansadísimo a lo largo de todo el día, estoy que no me puedo ni levantar. Sin embargo, se me hacen las horas encima mirando el techo. Estoy todo el día cansado, pero luego no me puedo dormir. Tengo al final que recurrir evidentemente a benzodiazepinas, etcétera. ¿Vale? Entonces todo esto hace que si la persona ya se encuentra muy cansada y su musculatura le duele y está muy inflamada, encima por la noche no puede reparar, no puede restaurar todos los procesos anabólicos dirigidos a recuperar esa musculatura que le duele tanto. ¿Vale? Además,
Todos sabemos lo que implica 2-3 días sin dormir. Cualquiera de vosotros que hayáis estado por estudios, por estrés, por cualquier situación, que estéis 2-3 días sin dormir, ¿qué os pasa? Estáis peor emocionalmente, os levantáis por la mañana y vuestra forma de procesar los pensamientos, vuestra forma de encarar los problemas cambia totalmente, te levantas al día siguiente cabreado, con la vida, con ira, ¿vale? Solo con 2-3 días, ¿vale? Cambia toda la bioquímica cerebral, los neurotransmisores, el cortisol, se ha disparado, ¿vale? Entonces, fijaos para una persona que lleva meses o años lidiando con el insomnio, más el dolor físico, cómo puede encontrarse emocionalmente. Por eso, una de las causas que muchísimos reumatólogos o muchísimas personas han considerado que está detrás del síndrome de fatiga crónica son los problemas psicoemocionales. Para mí, cargar toda la etiología y toda la causa de la fatiga crónica en problemas emocionales puede hacer muchísimo daño a un paciente, porque el paciente está viviendo ese dolor muscular, está viviendo ese dolor articular, está viviendo esa incapacidad para dormir, está viviendo cómo le cuesta procesar los pensamientos, cómo delante del ordenador es que le duelen los ojos, la vista al mirar el ordenador, le duelen los oídos con cualquier sonido, y que luego le digan que es psicosomático, que es psicoemocional, que la persona se lo está generando. Imaginaos, yo me pongo en el lugar de un paciente, es para coger el zapato y tirárselo al médico. Y también entiendo al médico porque es muy difícil entender todos estos problemas y puedes hasta plantearte, ostras, no sé hasta qué punto la persona pues lo estará exagerando, hasta qué punto la persona no está teniendo cuento, etcétera. Es muy difícil gestionar, abordar y tratar a una persona que tiene síndrome de fatiga crónica, porque normalmente lo que va a escuchar constantemente desde hace años una persona con síndrome de fatiga crónica es que eres un perezoso, es que eres muy vago, es que no te gusta trabajar, que le eches menos cuento a la vida. Eso es, por desgracia, cuando a mí me vienen los pacientes con síndrome de fatiga crónica, al final tienes que tener el mimo suficiente como para explicarle todo lo que está ocurriendo, ¿vale? Y que el paciente se te abre y acabe explicándote qué es lo que en su día a día está viviendo, y es lo que realmente ves que le ocurre a muchísimos pacientes con síndrome de fatiga crónica, que existe un caldo de cultivo emocional alrededor del sentimiento de culpa porque la persona no soporta encontrarse en esa situación y constantemente está escuchando que eres perezoso, que es que te tienes mucho cuento. Evidentemente la persona está con mucho sentimiento de culpa, y yo he vivido dramas en consulta, de ver cómo el paciente pues se me acaba sincerando conmigo y diciendo, jolines, doctor, fíjate hasta qué punto he medio echado a mi hija de casa porque es que no soporto que cuando llegue a casa a las 6 de la tarde me tenga que ver en la cama. Para mí es insoportable que pueda ver a su madre con 54 años que tendría que estar trabajando, y no me soporto verme así como para ver que mi hija viene con una amiga y vean que a las 6 estoy metida en la cama. Imagínese, es para mí tan superior no soportar la imagen que estoy dando a mi hija y a su entorno social, que es que con brotes de ira que he tenido la he echado de casa. Prefiero que piense que soy mala madre, que no la quiero, a que piense que soy tan perezosa, tan vaga, pero es que me duele el cuerpo. ¿Qué puedo hacer, doctor? Todo esto es lo que, por desgracia, muchísimos pacientes sienten internamente, la impotencia, y por eso para mí es tan importante, al igual que con vosotros he hecho esta explicación de cuáles son los síntomas y cuál es la base que existe fisiológica a nivel intestinal, a nivel neuronal, a nivel hormonal, el por qué la persona pierde la capacidad de enfrentarse a la inflamación, al estrés físico, emocional, y todo esto es la consecuencia. Yo gasto mucho tiempo en consulta simplemente explicando fisiología, ¿vale? Os aseguro que hay muchísimos médicos más capacitados que yo, con más experiencia, para abordar los síndromes de fatiga crónica, de fibromialgia, ¿vale? Yo con mi equipo, con los nutricionistas con los que trabajo, sobre todo nos encargamos de explicar y acompañar al paciente para que tenga herramientas, no para curar esto, porque hay veces que no se sabe si el paciente va a salir de esto, pero sí, sobre todo, dar luz a la persona y saber cuál es su talón de Aquiles. Si tienes una fase como cuando tengo que trabajar, yo pongo siempre muchos ejemplos a los pacientes con síndrome de fatiga crónica, haciendo símiles con los deportistas, porque ves en muchas ocasiones cómo un deportista que hasta los 25 años quizá nunca se había lesionado, quizá nunca había tenido un bajón a lo largo de la temporada, pues a los 26 años se encuentra con una fase en marzo
donde se encuentra cansado, donde ya no se recupera de los partidos como antes. Imaginaos un chaval que con 25 años ha jugado todos los partidos desde los 21 años en primera división. Es más, era un chaval que los jueves por la noche salía y se bebía 10 cubatas y medio entre risas iba a entrenar de empalmada. Tú a ese crío con 23 años que está en la élite no le puedes decir nada. No le puedes decir nada, ¿por qué? Porque encima llega el domingo y te marca 2 goles. Entonces el tío te vacila. Me dices que descanse, me dices que no beba, me dices que no es bueno esto o lo otro. Pues no, el tío lo va a seguir haciendo. Pero a los 26 años te encuentras con un profesional, ¿vale? Del deporte, del atletismo, del ciclismo, de fútbol, etcétera, que a los 26 años puede ser que de repente se encuentra con 2 meses que no remonta. Ese chaval está acojonado. Ese chaval dice, ¿qué narices está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Yo antes era una máquina, yo antes no necesitaba descansar, daba igual lo que comiera, daba igual que me bebiera 10 cubatas, que yo además vacilaba de eso, de que luego podía ir a entrenar y luego ahora ¿qué está ocurriendo? Pues ese chaval, si no lo entiende, si no le explicas lo que está ocurriendo y que simplemente su organismo ahora, después de tanta carga de partidos, de minutos, de entrenamientos, etcétera, necesita descanso, si no lo entiende, cae en una depresión, porque empieza a obsesionarse, no duerme por la noche, empieza a leer las críticas de los periodistas y como no entiende lo que le está ocurriendo, de repente todo su sistema nervioso y hormonal puede declinar y acaba con su carrera deportiva. ¿Por qué? Porque cae en depresión, porque se le va la cabeza, porque al año siguiente lo ceden, se está rayando, no entiende qué ha pasado, etcétera. Pues esto es lo que en muchas ocasiones pues yo encuentro con críos de 25 o 26 años o mujeres con 20 años que llevan una menorrea porque son atletas, son nadadoras, son gimnastas y llevan 1 año y medio sin el periodo menstrual. Esos estrógenos están haciendo, ese déficit de estrógenos está haciendo que los tendones ya no tengan la calidad y la elasticidad y flexibilidad que antaño, con lo que ya tienen más lesiones y no lo entienden. Por eso es tan importante dar luz al paciente que tiene fatiga, que tiene cansancio crónico y que necesita entender que no es culpable, que no es perezoso, que él no ha sido culpable de llegar a esa situación. Cuando a una persona le haces entender que en realidad no pasa nada, la persona piensa, necesito un nombre, que me digas qué es lo que me ocurre, necesito al menos ya saber qué es lo que me ocurre y una solución. Es que en realidad no ocurre nada. El organismo funciona tan sumamente bien que desde hace mucho tiempo te mandó señales de alarma para que descansaras, pero como tú no entiendes, y ningún ser humano entiende en muchas ocasiones las sensaciones que nos manda el organismo, no sabemos parar. Otro de los símiles que suelo poner, y lo vais a entender a la perfección para que el síndrome de fatiga crónica pueda ser al menos entendido e integrado y que la persona no viva con tanto sentimiento de culpa, es lo que le ocurre a una persona cuando va a entrenar. Fijaos, cualquiera de vosotros que soléis entrenar, sobre todo quizá a lo mejor más pesas, CrossFit, que ahí es donde suelen existir más agujetas, ¿vale? ¿Cuántos de vosotros que os gusta sentir que habéis dado todo en el entrenamiento? Os encanta, imaginaos hacer un entrenamiento muy pesado, os gusta enfrentaros a un entrenamiento con más kilos. Venga, hoy con 120 kilos en la sentadilla, ahora en la prensa 260 kilos, etcétera, y te vas motivando semana tras semana para intentar cada vez meter más kilos. ¿Cuántos de vosotros os habéis levantado al día siguiente después de un entrenamiento espartano, que sabéis que le habéis dado todo, y no os podéis ni levantar? Os duelen las piernas, os tiembla el gemelo, veis el glúteo que os está haciendo movimientos, ¿vale? Y hasta os caéis nada, y con el primer intento que os habéis levantado de la cama, os caéis literalmente. ¿Cuántos pacientes me han relatado? No hay sensación como esa, doctor. No hay sensación, el saber que tienes las piernas rotas porque el día de antes lo diste todo, porque eres un espartano y, doctor, porque he sentido que no quedó nada por hacer en el entrenamiento. Como la persona entiende y no tiene miedo a las agujetas, al dolor, a la fatiga, hasta se ha caído, fijaos, se ha caído. ¿Cuántos pacientes tienen que ir cojeando al día siguiente de un entrenamiento de pierna exhaustivo y la persona tiene que ir apoyándose? Pero es que está orgullosa, está feliz y se está riendo diciendo, madre mía, es que no puedo ni levantar las piernas, doctor. Y te lo ves entre risas. Fijaos, un dolor que va a ser crónico durante 2 o 3 días, pero como lo entiendo, no me acuso. Como lo entiendo, ¿vale? No me latigo, no me fustigo, entiendo lo que ocurre y sé que hasta dentro de 5 días no debo de volver a entrenar la pierna. Imaginaos una persona que no le han explicado absolutamente nunca nada de lo que implica entrenar de forma agresiva, el fallo muscular, aislando y metiendo kilos, y que vaya el primer día
al gimnasio porque su doctor le ha dicho que debe de entrenar muscularmente para intentar crear masa muscular porque esto es bueno a nivel metabólico, a nivel hormonal, etc. Y coge su entrenador y le pone 20 kilitos míseros, ¿vale? En la barra para hacer sentadilla. Y esa persona, conforme hace la primera serie, empieza literalmente a flipar en colores. Dice, ostras, a mí mi doctor no me... Aquí debe pasar algo raro. Me duelen las piernas mientras estoy haciendo la sentadilla. Ostras, pero bueno, dice, ¿y este tío ahora me va a poner 5 kilitos más aquí al lado? Bueno, lo voy a hacer, pero no sé, no entiendo... A mí nadie me ha explicado que me tenga que doler. No sé si esto será bueno sentir tanto dolor mientras entreno. ¿Qué le va a pasar a esa persona en su primer día de entrenamiento? Imaginaos que nadie le ha explicado lo que son las agujetas y lo que es el dolor muscular al día siguiente tras haber generado esa rotura muscular y esa inflamación. Se va a levantar al día siguiente con las mismas sensaciones que el anterior caso que os acabo de explicar. Se va a levantar y le duelen las piernas, le tiemblan, se cae al suelo. Imaginaos el acojonamiento que va a tener, el acojone que va a tener esa persona, porque no sabe que eso es lo coherente, no sabe que eso es lo bueno y no sabe incluso que eso es lo que se busca. Esa persona se va a acojonar y se va a poner en alerta, va a liberar adrenalina, va a ponerse a temblar, va a entrar con incertidumbre a ver si ha pasado algo malo, que me tiemblan las piernas, que hasta yo toda mi vida no he tenido problemas para andar y ahora qué narices me está ocurriendo. ¿Vale? Entonces, si a esa persona se le explica, que esto es lo normal, que poco a poco, es más, toda la vida quizá lo tendré y es signo de que mi organismo ha llegado al fallo muscular y que se están generando todos los mecanismos de compensación para que mi musculatura vaya ahora a estar más adaptada. Y es lo que buscamos incluso, y esto implica para yo mejorar en mi estatus muscular, ahora descansar. Esa persona ya sabe que tiene que descansar 3-4 días hasta estar con las piernas en alto, ¿vale? Y se acabó el drama. ¿Qué ocurre con todas las personas, por desgracia, que desde los 20 años, desde los 15 es más, en esta sociedad, ¿vale? donde cada vez queremos ser más competentes? ¿Qué ocurre cuando a partir de los 18 años hemos entrado en la universidad o hemos empezado a trabajar, hemos querido ser... Nos hemos prometido a nosotros mismos con 20 años cumplir determinados sueños, cada uno con los suyos, unos a nivel deportivo, unos a nivel profesional, unos a nivel social, a nivel familiar, y con 20-25 años hemos trabajado por ello, para ello. Es más, nos hemos autoproclamado ante la sociedad que somos una persona que cuando yo tengo un objetivo yo lo cumplo. Y hemos estado orgullosos porque cada objetivo que hemos tenido lo hemos cumplido. Y me he levantado a las 6 de la mañana para poder con ello. Me he puesto a entrenar a las 7 de la mañana, me he ido al trabajo, he hecho horas extras, por el fin de semana he conseguido otro trabajo porque necesito el dinero para mi proyecto. Además he sacado tiempo para mi vida social, he sacado tiempo para tener pareja, para tener hijo, para consolidar mi familia, he sacado tiempo además para buscarme un pequeño proyecto físico o estético, ¿vale? Porque quiero mejorar deportivamente, etcétera, y he podido. Claro que he podido, porque tengo esas hormonas antiinflamatorias y esos recursos para enfrentarme al estrés físico y emocional. Y conforme yo he ido escalando profesionalmente, deportivamente, metabólicamente, yo me he ido autoconvenciendo a mí y a los demás de que si quieres, puedes, y que yo cuando quiero, yo puedo, ¿vale? Y eso engancha mucho. Y no lo digo como acusación, lo digo como toma de conciencia de que esto es lo que le ocurre a todos los seres humanos en mayor o menor medida, y cuando llega esa fase en la que muscularmente, en la que neuronalmente nuestro organismo nos manda señales, nos baja la dopamina, ¿vale? Para que nuestro organismo sienta depresión emocional, no lo entendemos. ¿Sabéis lo que le ocurre? Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado alguna vez lo que es el término depresión posparto. Seguro que muchos de vosotros lo habéis escuchado, ¿a que sí? La depresión posparto es un proceso fisiológico que todas las semanas tengo que explicar a 3 o 4 mujeres que tengo en consulta, que me vienen diciéndome, doctor, hace 4 meses que di a luz, pero no soy la de antes, en 4 meses no entiendo, necesito recuperar cuanto antes mi energía, necesito bajar los kilos cuanto antes, necesito recuperar la libido, necesito sexualmente volver a ser como antes porque, jolines, me sabe mal por mi esposo, necesito recuperar la alegría de antes, mi doctor de cabecera me ha recomendado Prozac, este antidepresivo, porque lo estoy pasando mal, mira que toda mi vida esperando a este momento, a ser madre, que toda mi vida estoy esperando a esto y ahora que lo tengo y no soy feliz. No entiendo nada, doctor. Y muchos de vosotros habréis escuchado ese término, la depresión posparto. Pues muchas mujeres no entienden que es fisiológico.
Y ojo, muchos doctores tampoco lo entendemos. Es un proceso fisiológico normal que tiene el organismo ante la pérdida de sangre que se ha generado en el parto, ante la subida durante el embarazo, con 12, 15, 20 kilos, ese estado prediabético incluso con resistencia a la insulina que muchas mujeres a partir de la semana 22-23 suelen tener, la inflamación que se ha producido, la excesiva elevación de estrógenos, desequilibrios inflamatorios, etcétera. El organismo ha sufrido absolutamente tanto que tiene que bajar la dopamina, ¿vale? Tras el parto, por un lado para que se eleve la prolactina. Ya sabéis que la prolactina es la hormona que libera nuestro hipotálamo que favorece la producción de leche en la mama. ¿Y qué va a querer el organismo, la naturaleza, la biología, que es más sabia que tú, que yo y que cualquiera? ¿Qué quiere la biología en un posparto? Que haya leche, leche de calidad nutricional. ¿Por qué? Porque tiene que vivir ese bebé. Y el organismo que sabe que existe ahora mismo un ambiente hostil porque la mujer se ha desangrado, se ha inflamado, ahora tiene que retornar poco a poco a su estatus metabólico, etcétera, ¿vale? Baja la dopamina para que la mujer tenga depresión, literalmente, porque lo que se quiere es que no vuelva a ovular, que no vuelva a tener relaciones sexuales, para que no se quede embarazada y ese niño se quede sin sustento alimenticio. Se baja la dopamina para que la mujer tenga cansancio, para que esté cansada, para que no quiera enfrentarse a entrenamientos, para que no quiera recuperar su vida social como antaño, para que no sea tan jovial. Y cuando una mujer no lo entiende, se acusa porque se supone que una mujer cuando es madre tiene que ser feliz, se supone que una madre tiene que hacerlo todo y tener el doble de energía que en otras circunstancias, por su bebé, por su familia, por tirar hacia adelante. Y además, es que yo me he prometido a mí misma que yo no voy a ser como esas mujeres que tienen depresión posparto. El día que yo, con mi esposo, que ya me he encargado de escoger al mejor, con mi trabajo, con mi niño, en cuanto lo tenga, yo no voy a ser de esas vagas, de esas perezosas, yo voy a ser una superwoman. Pues ahora, ¿qué ocurre? Te estás comiendo en ti misma el verte cansada, honestamente, que te levantas por la mañana y no estás feliz, no lo puedes evitar. Estás cansada, estás agotada, estás mirando a tu niño y honestamente no sientes lo que tú crees que deberías de sentir. Ese pensamiento ni mover y claro, acabas en el médico y acabas saliendo en muchas ocasiones con antidepresivos y determinados fármacos que no tienen ningún sentido. Cuando yo le explico este mismo proceso a las mujeres con síndrome posparto y se lo pongo todo con croquis dibujado, la mujer de repente se le acaba la película mental porque dice, ahora lo entiendo. Es solo cuestión de descansar y tener paciencia para que mi organismo vaya al sitio. No, doctor, ya está, lo has entendido tú solita. Ya verás cómo ahora va a ir todo bien. En muchas ocasiones estas fases de fatiga crónica, estas fases de bajón en un deportista, etcétera, es solo cuestión de entender que el organismo está mandando señales en muchas ocasiones para que descanses, como el oso cuando tiene que hibernar, que se genera un hipotiroidismo subclínico. La TSH se dispara, el oso tiene menos dopamina y reconoce que tiene que hibernar para no gastar calorías. Sería muy tonto el oso si con toda la nieve fuera saliera. No, el oso sabe que tiene que descansar, acumular calorías, ¿vale? Y él está en coherencia consigo mismo. El ser humano no, porque no lo entendemos, ¿vale? Por eso es tan importante explicar todo esto al paciente, que no se sienta culpable, que no tenga esa carga tan alargada a lo largo del tiempo, ¿vale? Porque os vuelvo a repetir, la persona que tiene fatiga crónica lo vive en silencio porque tiene mucho sentimiento de culpa, porque está dando una imagen que hasta la fecha no ha dado a su mujer, a su esposo, a los niños, a los amigos. De repente no entiende con lo que yo era. Constantemente se está acordando lo que yo era el año pasado. Si hasta hace un año yo era una máquina, me tenías que ver, doctor, con la bicicleta, cómo subía, cómo no sé cuántos. Doctor, si tenías que verme, yo era una máquina, me levantaba a las 6 de la mañana, proyecto que tenía, proyecto que sacaba y ahora no me puedo concentrar delante del ordenador. Entonces, esa persona que constantemente se está comparando consigo mismo, con la versión que tiene de sí mismo, está sufriendo tanto, pero además no se permite expresarlo porque no sabe ni comunicar lo que le está pasando por dentro. ¿Qué ocurre? Todo esto, por ejemplo, en una pareja hace mucho daño, en la convivencia con la familia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a expresar nuestros miedos, nuestros momentos de incertidumbre y simplemente situar, dar luz a lo que ocurre con la fatiga crónica y saber que el organismo en realidad está funcionando tan bien que te está mandando señales de bajar dopamina para que estés cansado, para que estés agotado y para que tengas incluso depresión emocional. Y entender que no pasa nada por tener depresión emocional, por tener ira, por estar cabreado,
que no tenemos que estar todos siempre constantemente positivos, que el positivismo hace mucho daño, que nos creemos que tenemos que estar repitiéndonos constantemente frases positivas y que tenemos que ser positivos, que no, que el día que estás negativo tienes que ser lo suficientemente honesto contigo mismo como para expresarlo a tu pareja, a tus niños. Estoy negativo y no significa que no te quiera. No me quiero levantar de la cama y no significa que sea apático, que sea perezoso. Cuando yo eso lo empiezo a entender y cuando se lo explicas a un paciente, de repente es como un niño pequeño. ¡Wow! Ahora lo entiendo, nunca me pasó nada, simplemente que no lo entendí. ¿Vale? Entonces, también incluso explicárselo a las parejas, a los familiares, que en muchas ocasiones pues no entienden tampoco y en muchas ocasiones ya no saben si compadecer a la persona y estar ahí siempre o de vez en cuando pegarle un grito, porque no sabes entender estas situaciones. El familiar también sufre mucho, pues poner los puntos sobre las íes y saber el terreno que se está pisando para los familiares también ayuda mucho. Vale, pues bueno, estas serían todas las causas, ¿vale? Que, como bien os digo, pues son tanto físicas, fisiológicas, desde el área más molecular a efectos mitocondriales, a efectos hormonales, esas bajadas hormonales, desequilibrios hormonales, ¿vale? A las circunstancias psicoemocionales que rodean a la persona con síndrome de fatiga crónica. Y hablemos del tratamiento, ¿vale? Para todas las personas que ahora me estáis viendo y evidentemente decís, bueno, vale, doctor, ya sé cuáles son los síntomas del síndrome de fatiga crónica, ya sé cuáles pueden ser las causas, pero ahora ayúdame, ¿vale? Pues lo primero que quiero deciros es que no existe nada como tal, ¿vale? Porque si estamos hablando de un síndrome multifactorial, es decir, depende de muchas variables hormonales, genéticas, moleculares, hormonales, inflamatorias, no puede existir una panacea, no puede existir una pastilla, por mucho que lo hayamos intentado, para dar energía y que la persona se recupere de esta fatiga crónica. Eso ni ha existido ni va a existir. Por eso se ha trabajado con muchísimas áreas dentro de la medicina, se ha trabajado con antivirales, con el aciclovir, con el ganciclovir, dirigido a citomegalovirus, a ese Epstein-Barr, y no ha funcionado del todo bien. Se ha trabajado con fármacos inmunológicos como pues el TNF, el rituximab, determinados fármacos biológicos que van dirigidos a mejorar las funciones inmunes y tampoco han funcionado mucho, las inmunoglobulinas. Bueno, pues determinados antibióticos, antifúngicos para la cándida pueden ayudar en un contexto determinado, pero al final si no hay un cuadro general bajo el cual vuelves de nuevo a favorecer el equilibrio de los biorritmos, del sistema nervioso, del intestino, etcétera, la persona no va a mejorar, va a ir dando tumbos. Por eso también muchos reumatólogos y muchos servicios se dan tratamientos psiquiátricos, benzodiazepina, relajantes, antidepresivos, etcétera, y la persona no mejora. Puede ser que evidentemente la tolerancia al dolor sea mejor porque te duele menos el cuerpo, ¿vale? Porque estás sedado. Pero esto para mí es un drama. Yo veo constantemente pacientes en mi consulta que vienen, es que la primera consulta vienen medio babeando, es que te cuesta incluso hablar y tienes que ir muy poquito a poco porque está hinchado a dosis súper altas de antidepresivos, de benzodiazepinas, de quetiapina, gabapentina, de lírica, y ves que la persona es un zombie, ¿vale? Y no es una crítica, yo muchas veces en una primera fase veo la persona que está tan angustiada y sobre todo si tiene un conflicto emocional que ha vivido hace muy poco y soy el primero que le doy antidepresivos. Yo tengo que jugar como médico con todas las herramientas, pero basar única y exclusivamente en la recuperación de un paciente con fibromialgia o fatiga crónica o una persona que viene de una mala época porque no está sabiendo gestionar a nivel emocional un conflicto emocional, una separación, un despido, etcétera, basar absolutamente todo en antidepresivos lo único que va a hacer es que la persona se enganche, que luego tenga un síndrome de abstinencia cuando deje las benzodiazepinas, que esto lo va a volver loco, ¿vale? Que lo echen del trabajo porque ya no pueda ni pensar, que los pocos momentos lúcidos que tenga a lo largo del día, pues ya sienta que se sienta inútil del todo, porque ve que no procesa mentalmente, porque las benzodiazepinas y los antidepresivos tienen su uso para 3-6 meses, para ese proceso, ¿vale? Tras un conflicto emocional, un síndrome de estrés postraumático que yo no sé gestionar y necesito que paulatinamente mi organismo vaya adaptándose y se vayan generando las herramientas psicoemocionales para saber gestionarlo, pero deberían de tener una fecha de caducidad, 3-6 meses aproximadamente.
¿Vale? Entonces, por eso los antidepresivos pueden, dentro de un tratamiento integral, ayudar y ayudan. Vuelvo a repetir que yo los pauto mucho durante 3-4 meses y luego ya los intento retirar lo antes posible a mínima dosis, pero si depositamos toda la responsabilidad del tratamiento y de la mejoría única y exclusivamente en los antidepresivos, pues luego vamos a tener problemas y la persona va a estar muy enganchadísima. Vamos a tener los antiinflamatorios y relajantes musculares como tratamientos que, bueno, pues cuando el dolor es muy elevado pueden funcionar, ¿vale? Pues el paracetamol, el tramadol, ibuprofeno, y tengo pacientes que incluso han acabado con parches de morfina, por desgracia, ¿vale? Porque es un infierno simplemente levantarse. Pero bueno, cobran su lugar también los antiinflamatorios, ¿vale? Y todo lo que sean fármacos dirigidos a disminuir el dolor, ¿vale? Se están haciendo pues terapias experimentales, terapias biológicas también con células madre mesenquimales que se sacan o bien de la zona grasa o bien de la médula ósea y luego se vuelven a inyectar en las zonas musculares, etcétera. Pero bueno, esto está todo muy experimental, ¿vale? Y pues bueno, os voy a hablar de lo que tanto yo y mi equipo como muchísimos médicos que trabajan de forma integral con los pacientes de fatiga crónica, pues qué determinadas herramientas podemos aportar en conjunto, ¿vale? Nunca hablaremos de única herramienta, sino en conjunto, ¿vale? Para al menos solventar poco a poco la fatiga, para hacer que el paciente vaya mejorando paulatinamente de toda esta sintomatología y que, en cierto modo, vuelva a ser poco a poco competente. Dentro de todas las herramientas con las que suelo trabajar, una quizá de las primeras que suelo incorporar a mis pacientes es una reducción de hidrato de carbono. No suelo recomendar una dieta cetogénica de inicio a una persona con fatiga crónica. ¿Por qué? Porque la persona con fatiga crónica, con fibromialgia, normalmente tiene poca tolerancia al estrés. Si le cortas radicalmente el hidrato de carbono, es posible que la persona, incluso al inicio, puede ser que durante los primeros días tenga una elevación de la liberación de adrenalina, de dopamina, que la persona se encuentre más eufórica y se fuerce. ¿Qué ocurre? Como su capacidad de enfrentarse al estrés es tan mínima, no tiene capacidad de elevar cortisol, DDA, etcétera, pues luego a las 2 semanas se te hunde más, ¿vale? Entonces hay que ir muy poquito a poco. Yo lo que suelo hacer con mis pacientes es a lo largo del día excluir el hidrato de carbono y hacer una dieta cetogénica, ¿vale? Con proteína y grasa, pero antes de ir a dormir le incluyo hidrato de carbono y normalmente en forma de tubérculo, en forma de yuca, de boniato, de patata, hidratos de carbono de media carga glucémica. ¿Para qué? Para que a lo largo del día esa dieta cetogénica donde estamos excluyendo los hidratos de carbono nos faciliten que el organismo, en un intento de obtener energía, se obliga a liberar adrenalina, noradrenalina y dopamina a lo largo del día para intentar obtener además esa energía no de la glucosa sino de la grasa. De esa forma vamos a favorecer esa expresión metabólica a nivel de la mitocondria. Ya sabéis que la mitocondria, os acabo de explicar antes, suele ser disfuncional en muchos pacientes con síndrome de fatiga crónica. Entonces, de esa forma obligamos, ya sabemos que la dieta cetogénica o estas estrategias con bajas cargas de hidrato de carbono suelen favorecer la producción de cuerpos cetogénicos, suelen favorecer la actividad del sistema nervioso, pero no queremos que todo esto vaya al extremo y que se eleve a corto plazo o que el organismo se fuerce a elevar el cortisol, lo cual generaría estragos a nivel muscular, etc. Por eso suelo recomendar que mi paciente antes de dormir pueda tomar al menos las primeras semanas una carga glucémica media para que, al igual que a lo largo del día hemos elevado la actividad del sistema nervioso simpático y hemos producido catecolaminas y dopamina, lo cual nos va a beneficiar emocionalmente en mi paciente, ¿vale? Vamos a generar esa carga glucémica media por la noche para elevar un poco la insulina, para que el triptófano entre en el sistema nervioso central y se eleve serotonina. Esto nos va a facilitar que la persona tenga algo más de sueño, se relaje el sistema nervioso, se produzca melatonina por la noche, se libere hormona de crecimiento y la persona poco a poco con este simple cambio empiece a inducir beneficios en la modulación de sus biorritmos, que es vital. Una persona con síndrome de fatiga crónica y fibromialgia no sabe cuándo es de día, cuándo es de noche, ya os lo he dicho antes. Entonces es muy importante, simplemente esta estrategia ya nos va a permitir esas modulaciones en el sistema nervioso. A partir de la tercera semana
bueno, la persona lo ha llevado bien, ¿vale? Podemos ya hacer una descarga un poco más profunda de hidratos de carbono y le podemos dejar solo 2 días a la semana de hidrato de carbono. Ya podemos ir jugando con pequeñas cargas, descargas, y sí que es verdad que una inducción a una cetosis no agresiva, pero sí esa predisposición que haga que el organismo pueda producir esos cuerpos cetogénicos va a ser muy beneficioso para la biogénesis mitocondrial, para que nuestras mitocondrias vuelvan a funcionar, ¿vale? Pero os vuelvo a decir, no seáis radicales si no implementéis una cetosis en una persona con síndrome de fatiga crónica desde el inicio, porque incluso aunque en los primeros días o las primeras semanas pueden existir beneficios energéticos, si la persona te lo suele relatar, normalmente tarde o temprano, la tercera o cuarta semana viene un bajón brutal, ¿vale? Porque has querido recuperar el tiempo perdido y el organismo lo has forzado mucho más. Otra de las herramientas que solemos, bueno, si me preguntan aquí los veganos qué podrían hacer, hay herramientas más que suficientes, ¿vale? Para incorporar proteína y grasa siendo vegano a lo largo del día y luego introducir una carga glucémica media por la noche. Ya hay suficientes alimentos proteicos con exclusión de hidrato de carbono para los veganos, o sea, por eso no hay ningún tipo de problema. Cualquier nutricionista especializado o versado en el uso de las dietas veganas puede ayudaros a saber cómo hacer una dieta con baja carga glucémica si eres vegano, no os preocupéis por eso. Otro de los procesos que nos suele venir muy bien para las personas con fatiga crónica es el ayuno intermitente, pero bien usado, ¿vale? El ayuno intermitente ya sabéis que nos va a proporcionar múltiples beneficios, pero bien llevado, como siempre, bien llevado. El ayuno intermitente nos va a permitir esa modulación de los biorritmos, nos va a permitir mejorar la sensibilidad a la insulina, que ya os he dicho que por la mañana, ¿vale? Pues os lo he dicho muchas veces, nos va a favorecer un entorno hormonal que facilita la bajada de glucosa, que facilita que el sistema nervioso simpático se active. Os acabo de decir que bajamos hidratos de carbono por la mañana para activar el sistema nervioso simpático, para tener catecolaminas, para tener dopamina. Si hacemos un pequeño ayuno intermitente no muy largo que nos permita que por la mañana aún baje más la glucosa y se active la liberación de esas catecolaminas, ya estamos uniendo herramientas. Se trata de unir, generar sinergia entre diferentes herramientas. ¿Qué ocurre si yo alargo excesivamente el ayuno intermitente? Pues que ya la hemos liado. Igual que una cetosis agresiva en estos pacientes puede ser catastrófica, un ayuno intermitente de 20 horas o un ayuno intermitente de protocolo MAD al inicio en una persona con fatiga crónica puede ser catastrófico, porque solo le falta, si ya está sin dormir a lo largo del día, que induzca tanta autofagia, tanta liberación de adrenalina que ya las noches ni con quetiapina te va a dormir la persona. Y esto lo he visto, Esto lo he visto en consulta, personas que, pues por desconocimiento o porque han leído a uno al otro, te intentan hacer, partiendo de una base metabólica fatal y una inflamación de base y un terreno desastroso a nivel intestinal por todos lados, te hacen cetosis, te hacen ayuno intermitente, una comida, pero de la noche a la mañana, Entonces, claro, o sea, la adrenalina, el catabolismo, el cortisol por las nubes, hiperglucemias no inducidas por la comida, sino por el catabolismo, desastroso, ¿vale? Entonces, con 13 horas, fijaos, 13 horas y media, 14 máximo, yo no suelo recomendar más de eso. Yo lo único que recomiendo a mis pacientes es cena tranquilamente, al inicio ese hidrato de carbono a las 9, al día siguiente te levantas a la hora que te suelas levantar, a las 7, 8 de la mañana, y deja 2 horas, ¿vale? Para que a las 10, 10 y media ya puedas hacer tu desayuno. ¿Quién no puede hacer eso? Dejar 2 horas, 2 horas y media. Y eso va a facilitar unas 13 horas y media, máximo 14, y ya estamos facilitando mucho a nivel intestinal, a nivel inmune, a nivel neuronal, a nivel de los biorritmos. Ya estamos facilitando ese trabajo de mejoría en la sensibilidad a la insulina, ese trabajo de biogénesis mitocondrial. Ya estamos produciendo muchos de los beneficios que queremos, ¿vale? Para facilitar esa recuperación en la persona paulatina, poco a poco. Podríamos hablar del deporte. Fijaos que la última revisión de tratamientos y de evidencia científica alrededor de lo que funciona en cierto modo para las personas con fatiga crónica relata que el deporte a baja intensidad y paulatino
en la última revisión, más de 7 estudios creo que habían que favorecían la mejoría de la persona con fatiga crónica. Si hay alguno de vosotros que tiene síndrome de fatiga crónica, puede ser que con lo que está escuchando hasta le ofenda. Es normal. Yo me he encontrado, es que hay personas que es un drama, es que les es un drama venir a mi consulta, porque hace 2 meses que no se podían levantar de la cama y ya solo venir, y entonces en cuanto le dices, bueno, vamos a ver qué podemos hacer de deporte, se te queda mirando y diciendo, tú eres tonto, ¿qué me estás contando? Te acabo de decir que es que me cuesta cepillarme los dientes y me estás diciendo que a ver qué deporte vamos a hacer, ¿vale? Entonces, tenemos que hablar de grados, ¿vale? No es lo mismo una persona con síndrome de fatiga crónica de 4 o 5 años, con una fibromialgia, con toda esta carga de antiinflamatorios y benzodiazepinas, que claro, se va a ofender, ¿vale? Pues simplemente con que hagamos las herramientas metabólicas y ya veremos cuándo es el primer día donde podamos hacer algo. Yo lo que suelo recomendar es algo tan simple, y estáis hartos de escuchármelo, que son esas caminatas. Caminatas por la mañana, si además lo hacemos en ese entorno hormonal donde la persona se levanta y va a esperar 2 horas hasta la primera ingesta y ya vamos bajando la glucosa. En ese entorno hormonal en el cual, además, cuando hagamos la primera comida lo vamos a hacer con proteína y grasa, sin una carga glucémica que genere una elevación de insulina. Si lo hacemos, esa caminata de 40-50 minutos por la mañana, suelo recomendar que no la hagáis con una bici estática, que no la hagáis en el gimnasio, que salgáis a andar con vuestra música o escuchando en el parque a los pájaros, lo que os guste, pero que os permita una reconciliación también psicoemocional con sonidos que os gustan, etc. Y mientras os da el sol, importantísimo, porque también en estos pacientes con mucha inflamación, etcétera, suelen existir bajadas de vitamina D, pues es muy importante para recuperar esos biorritmos y que la persona poco a poco vaya obteniendo los beneficios del deporte, que haga una simple caminata, 40, 45, 50 minutos por la mañana mientras le da el sol y mientras esos fotones van a facilitar que en mi piel se vaya generando ese estímulo para luego yo fabricar vitamina D, que sabéis que es inmunomoduladora, que nos permite enfrentarnos de forma eficiente a muchos virus, que permite elevar la serotonina, que favorece la liberación de hormonas sexuales, que favorece elevación de serotonina, que nos permite estar más contentos, que nos permite estar más predispuestos para la interacción social. Todo esto depende de la vitamina D. Si esto lo hacemos además con esa caminata, etcétera, vamos a ir obteniendo múltiples beneficios. Y además no lo hagáis con gafas de sol. Si lo hacéis con el ojo abierto mientras os está dando esos pequeños fotones, ¿vale? También vamos a tener un impacto a través del nervio óptico en nuestra glándula pineal, y nuestro organismo va a saber que es de día, con lo que toca ahora liberar catecolaminas, dopamina, adrenalina, y a las 12 horas va a tocar liberar melatonina. Vamos recuperando esos biorritmos y no seguimos tan enganchados al ribotril, al stilnox, al diazepam, a las benzodiazepinas para intentar dormir. Fijaos qué herramientas tan simples os estoy dando, y no se tiene por qué andar todos los días. A lo mejor tienes que andar solo 15 minutos, pero es que para ti esa es tu maratón, para ti ese es tu reto. Y quizá al día siguiente ya puedes hacer, o a las 2 semanas, 20-25 minutos, y a lo mejor al mes ya puedes incluso hacer algún pequeño sprint, y quizá a los 3 meses ya puedes incorporar algún tipo de ejercicio muscular que tarde o temprano para este tipo de personas, ya sea con yoga, con pilates, un pequeño entrenamiento funcional con un entrenador, va a ser vital, porque os acabo de explicar antes que uno de los grandes problemas en la fatiga crónica es la pérdida del equilibrio en la composición corporal, perdiéndose mucha masa muscular, aumentándose mucha grasa, y esto induciendo un terreno biológico que favorece aún más la inflamación, la liberación de citoquinas, etcétera, toda la inflamación. Por eso, tarde o temprano, con 2 días a la semana que podáis hacer ese ejercicio muscular, que lo incorporéis cuando toque, esto os va a ayudar muchísimo a enfrentaros a la inflamación, a los radicales libres, a elevar neurotransmisores. ¿Cuándo además en estas personas suelo recomendar ese ejercicio muscular? Pues a las 7, a las 6 y media de la tarde, a las 7 y media, para que luego incorporéis esa carga de hidrato de carbono, aunque sea por la noche. Y entonces, de esa forma, pues vamos a beneficiarnos de todas estas herramientas. ¿Veis que todo lo intentamos unir? Intentamos esa caminata por la mañana, el ejercicio muscular por la tarde-noche, las herramientas metabólicas dirigidas a introducir proteína y grasa por el día y el hidrato de carbono por la noche para favorecer el pico de insulina y elevar la serotonina. Herramientas simples, que son baratas, no, son gratis, ¿vale? Y es algo muy, muy simple que podemos incluir. Dentro de diferentes herramientas es muy importante, vital para mí, trabajar el territorio intestinal, que, vuelvo a repetir, casi todos los pacientes con fatiga crónica suelen tener tocado el intestino, o bien por permeabilidad intestinal, por procesos inflamatorios, dispepsias, síndrome de colon irritable.
La glutamina para mí es fundamental para reparar ese territorio intestinal, para recuperar esas vellosidades intestinales, en ocasiones probióticos, pues bueno, uno se puede hacer un test para ver también si tengo sobrecrecimientos bacterianos, etcétera, ¿vale? Pues se puede trabajar, pero muy importante, quizá al inicio a mí me gusta también retirar bastante el gluten, pero bueno, por defecto, con las herramientas cetogénicas que os he dicho, incluyendo hidratos de carbono en forma de tubérculo, por defecto no va a entrar gluten. Y eso no significa que la persona sea celíaca, pero como ha perdido la capacidad antiinflamatoria y la capacidad de exponernos a proteínas que normalmente son muy antigénicas y que nos generan mucha inflamación, como suele ser el gluten y las proteínas lácteas, pues al inicio quizás es beneficioso retirarlo para luego volver a incorporarlo. No tenemos que ser extremistas y quitarlo de por vida, porque si la persona no lo entiende dice, ¡guau! Desde que me quité el gluten, qué bien estoy. Y luego un día se va con sus niños a tomarse una pizza y está fatal 3 días. No seamos extremistas, estamos simplemente induciendo una reducción del gluten, pues bueno, los primeros meses, y luego ya con cargas glucémicas, algún día con pan de espelta, que ese gluten no afecta tanto, pues podemos favorecer mejorías. Otro de los, pues bueno, ya podemos hablar de suplementos que podemos trabajar, ¿vale? Dentro de los suplementos pues tendríamos moduladores neuronales, ¿vale? Como sería el 5-HTP, ¿vale? Es un derivado del triptófano que lo podemos inducir y a mí me gusta darlo siempre junto al hidrato de carbono. Ya sabéis que el triptófano entra a través de la barrera hematoencefálica en nuestro sistema nervioso central para producir la elevación de serotonina. Si lo tomamos por la noche con esas cargas de hidrato de carbono y además tras un entrenamiento, vamos luego a dormir mucho mejor y vamos a tener más serotonina, con lo que luego probablemente nos tendremos, conforme vayan pasando los días, más capacidad de enfrentarnos a los conflictos o a esos problemas que tenemos metidos en nuestra cabeza. Por la mañana podemos introducir suplementos o principios activos que van dirigidos a la elevación de la dopamina, como la L-tirosina y la mucuna pruriens, que van a favorecer que mi sistema nervioso libere de forma más eficiente por la mañana y en ese entorno de mejoría la sensibilidad a la insulina, la dopamina. De esta forma controlamos por la mañana dopamina con L-tirosina y mucuna pruriens y por la noche con 5-HTP podemos modular la elevación de serotonina. Otro de los suplementos que podemos dar es el azafrán. El azafrán, fijaos que hay bastantes estudios que comparan casi la elevación de serotonina con los inhibidores de recaptación selectiva de serotonina, como la fluoxetina, fluvoxetina, la paroxetina, el famoso Prozac. Pues el azafrán concentrado, si es una buena marca, suele elevar bastante la serotonina para todas estas personas que se encuentran ya con mucha depresión por la carga emocional que os he dicho antes que suele existir de base en todas las personas con síndrome de fatiga crónica. Por la noche, en muchas ocasiones, sobre todo si la persona acaba con cervicalgia, con dolor muscular, podemos introducir magnesio o calcio, ¿vale? Porque de forma natural actúan como relajantes musculares. Pues bueno, también podríamos trabajar con cúrcuma. La cúrcuma liposomada es la que me gusta trabajar cuando hay mucha inflamación también en el organismo. Podemos trabajar a nivel mitocondrial con nicotinamida para producir NADH, que es una molécula que favorece que la mitocondria funcione mejor. El resveratrol, el ácido alfa-lipoico. Pero bueno, en definitiva, ni de lejos hay que tomar todos estos suplementos, ¿vale? Porque estos solo serían la guinda del pastel que van a ayudarnos si introducimos estas herramientas metabólicas y el mínimo deporte y la mejoría de los biorritmos de las cuales os estoy hablando. Si no, si tienes fatiga, estás cansado, no vayas al herbolario y empieces a hincharte y a llenar tu casa de suplementos porque vas a intoxicar incluso más tu intestino, vas a alterarte más que en realidad aportar beneficios a tu organismo, ¿vale? Seamos coherentes y, como siempre os digo, la toma de suplementos debe ser solo un agregado a esa mesa donde las patas principales deben estar consolidadas, si no los suplementos no te van a beneficiar en realidad. Podríamos hablar luego de las hormonas, esto para mí sí que es crucial, yo os he dicho antes que me encuentro con muchísimos hombres que a partir de los 40 o 45 años suelen tener un déficit de testosterona, una andropausia, una incapacidad para enfrentarse al estrés físico, al estrés emocional de antaño, pero como ahora tienen mucha menos cantidad de testosterona y no lo saben, pues la persona, el hombre no puede tirar hacia adelante. A todo esto sumas los problemas sexuales, problemas de disfunción eréctil que pueden tener muchísimos hombres con fatiga crónica porque su sistema hormonal ha declinado, con lo que la libido, la interacción sexual
sexual, tu capacidad de tener erecciones sostenidas, no la tienes. Entonces, súmale a esto más el complejo social, el miedo escénico a tener ahora relaciones sexuales, etcétera, ¿vale? Esa pérdida también de estrógeno y progesterona en muchas mujeres con menopausia. Además, cada vez hay más mujeres con menopausia precoz a partir de los 35 años. Esto es un drama, ¿vale? O incluso aunque no tengan una menopausia inducida, pero sí su reserva ovárica baja mucho y su funcionalidad ovárica baja mucho la producción de estrógenos y no son conscientes de ello. Entonces todo esto también está induciendo una pérdida de capacidad para enfrentarse al estrés físico y emocional. Hay que ver también los niveles de la dehidroepiandrosterona, del cortisol, los niveles tiroideos. No sabéis la de personas que empiezan con una fatiga crónica producido por un hipotiroidismo subclínico. Y como bien os he explicado en muchas ocasiones, el hipotiroidismo no se suele observar hasta que, o no se suele tratar hasta que la TSH está por encima del nivel que marca el laboratorio, que suele estar por encima de 4,5 o 5, cuando para mí nunca debe estar por encima de 2,5 o 2,7. Porque si tú cuando tienes 20 años tienes una TSH de 1,2, 1,3 y esto implica que tus hormonas tiroideas, tu metabolismo, tus funciones cognitivas, neuronales, emocionales están a pleno rendimiento, ¿por qué asumir que con 37 años tengas una TSH de 3,4, incluso tengas esos kilos de más, esa retención de líquido y ese cansancio y se te diga es normal, cosas de la edad? Cosas de la edad no, narices, cosas de la edad no. ¿Por qué tenemos que asumir eso? Si hay herramientas metabólicas muy simples o pequeños suplementos que pueden hacer que esa TSH baje, que tus funcionalidades tiroideas vuelvan a aumentar. ¿Y por qué asumir incluso una depresión? Ojo, si le das vueltas a la cabeza, estás obsesivo y tienes una TSH en 3,4, se te da fluoxetina, antidepresivos, pero no se te arregla, no se te intenta abordar tu problema tiroideo hasta que no tienes un asterisco. Pues no, o sea, tenemos que intentar que el organismo siempre esté en su plenitud de condiciones. De ahí la importancia de intentar restaurar también el estatus hormonal, que es crucial. Tened en cuenta que una persona con fatiga crónica tiene catabolismo, pierde masa muscular por defecto, se levanta y ya está perdiendo masa muscular, ¿vale? Ha perdido la composición corporal coherente, tiene mucha inflamación, no tiene un estatus anabólico. Y es más, por eso cuando es un drama hacer deporte para ellos, tú le pones a levantar una mancuerna de 2 kilos y la persona se muere, la persona al día siguiente no le arde la musculatura y te desea mil males por haberle recomendado hacer deporte. Necesitas restaurar su organismo y si no tienes un estatus anabólico, no tienes los niveles de testosterona, tanto en hombre como mujer adecuados, los niveles de DEA, no vas a poder generar un estímulo anabólico, un estímulo mecánico, metabólico, no vas a poder aprovechar las cargas de hidrato de carbono, las cargas insulinémicas, porque no tienes los niveles previamente también instaurados y recuperados de testosterona o de DEA. Entonces el deporte va a ser destructivo, va a inducir más fatiga, va a generar más desequilibrio y más sobrecarga del sistema nervioso y más depresión, porque la persona va a decir, es que no valgo ya ni para andar, ¿vale? Es que ya no sirvo ni para andar, ¿vale? Mira, intérname y mira, y pues por relegando al ostracismo y separándose de la familia, de todo, cabreándose, ¿vale? Porque no tiene capacidad anabólica. Entonces la restauración hormonal, la reposición de hormonas es crucial, aunque sea solo a corto plazo, por mi experiencia en este tipo de personas. ¿Vale? Entonces esto es cuestión de, si eres hombre o mujer, pues ir a un especialista, un médico internista, un andrólogo en el caso de un hombre, un ginecólogo en el caso de la mujer, y pues un médico que esté especializado en la reposición hormonal y que lo pueda ver todo en su contexto, ¿vale? Para que esa reposición hormonal haga su juego. Para mí muy importante también, antes os he dicho los minerales, el magnesio y el calcio, pero sobre todo la incorporación de fórmulas de electrolitos o agua de mar, que para mí quizás es la mejor fórmula de electrolitos biodisponible, que tiene hasta 84 minerales, que se encuentran en la tabla periódica, porque normalmente la persona con síndrome de fatiga crónica tiene hipotensión ortostática, le cuesta levantarse, se marea, tiene muchas descompensaciones de presión arterial y es muy importante incorporar la suficiente cantidad de electrolitos, de minerales, como para que la presión arterial esté balanceada y sobre todo para que las reacciones metabólicas y enzimáticas moleculares estén garantizadas, y eso depende principalmente de los minerales. En las personas con síndrome de fatiga crónica suele existir muchísima descompensación de minerales y ya os digo, bien fórmulas de electrolitos y si no algo tan simple que como el agua de mar, que lo podéis encontrar en muchas farmacias o muchos herbolarios y con pequeñas cantidades, con poca cantidad de mililitros, vais a garantizar esa entrada de magnesio, de calcio, de vanadio, de manganeso, de selenio, ¿vale? Muchísima cantidad de minerales de forma biodisponible
disponible que son muy importantes para el metabolismo y para restauraros de la fatiga. Pues bueno, el último suplemento del que me gusta hablar y que para mí da resultados espectaculares en cuanto a la recuperación del sistema nervioso es la naltrexona. La naltrexona a mí me ha causado, pues bueno, asombro, literalmente. ¿Vale? Es un fármaco que, fijaos, nació en los años 80. Muchos de mis pacientes cuando se lo he dado se asustan, dicen, doctor, ¿qué me has mandado? Porque es un fármaco que nació en los años 80 para los junkies, para las personas que tenían adicción a las drogas, porque es un fármaco que actúa sobre los receptores opiáceos del hipotálamo y favorece, digamos, en cierto modo el reseteo de nuestro hipotálamo y nuestra hipófisis y nos favorece una neuromodulación, una inmunomodulación, favorece que nuestro organismo se vuelva a restaurar muchas de las funciones de los ejes hipotalámicos hipofisarios, que son las glándulas cerebrales principales que se encuentran en nuestro cerebro que favorecen que de nuevo todo vuelva a restaurarse, la función suprarrenal, la liberación de cortisol, las funciones inmunes, etc. Fijaos que para los drogadictos en los años 80 se daban 150 miligramos, 120. Cuando hablamos de los tratamientos que se están dando para fatiga crónica, síndromes autoinmunes, hipotiroidismo subclínicos, colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn, cáncer, para niños con autismo, para personas con trastornos obsesivo-compulsivos, etc., estamos hablando de 2-3 miligramos, ¿vale? Estamos hablando de 70 veces menos la dosis, o sea, no tiene nada que ver, y esto cualquier médico lo puede recetar con fórmula magistral, una cantidad de 2-3 miligramos por la noche, y yo, la verdad, es uno de los suplementos que no existen a esa dosis, no hay efectos secundarios, que más me ha asombrado en cuanto a en cierto modo, no restauración ni curación, pero sí ayuda mucho a las personas que tienen esa fatiga crónica. Evidentemente no podemos hablar de ayudar a una persona con fatiga crónica sin ayudarla emocionalmente. Entonces, para todas las personas que tengáis un síndrome de fatiga crónica, o que no tengáis fatiga crónica, pero sí tengáis esas fases a lo largo de toda vuestra vida y a lo largo del año, 2-3 momentos de astenia a lo largo del año, en primavera, épocas donde tras 2-3 meses de dieta espartana, todos aquellos que os preparáis de cara a eventos deportivos, de cara a coger vuestro estatus físico de cara a verano, personas que a lo largo del año tenéis 2 meses de mucha carga de trabajo y no sabéis cómo evitar esos momentos luego de bajada en los que os quedáis vacíos de energía, ¿vale? Y en muchas ocasiones basta simplemente tener también las herramientas emocionales para saber gestionar esos momentos, ¿vale? Entonces, no solo para las personas con fatiga crónica, sino las personas que a lo largo del año tenéis estos momentos de bajada energética y que no sabéis afrontarlo y no sabéis gestionarlo, pues bueno, hay muchísimos profesionales de la psicología, del coaching, ¿vale?, que os pueden ayudar a verlas venir, a saber gestionar vuestra vida, a saber cómo gestionar incluso estas herramientas de las cuales os he hablado, que luego uno lo tiene que integrar, saber cómo, a ver cómo hago con mis horarios, con mi trabajo, el ayuno intermitente, a ver cómo hago esto, aquello, etcétera, ¿vale? Entonces, es más, o sea, incluso muchas veces hace falta una terapia psicológica para que el paciente tome la decisión de curarse. Porque ¿sabéis lo que ocurre? En muchas ocasiones, y esto a mí me lo han comentado muchos pacientes que llevan 10-15 años cansados de sí mismos, de su situación, pensando que han hecho tanto daño a su pareja, porque no le han dado la felicidad que ellos asumen, pacientes que llega un domingo que se supone que es cuando uno tiene que salir con los niños, con la mujer, cuando uno tiene que divertirse, quedar con la familia y verte que no te puedes ni levantar y que estás en la cama, o sea, al final del día no te quieres ni mirar al espejo, tienes tal sentimiento de culpa que en muchas ocasiones el paciente llega a un momento que ya se boicotea a sí mismo, porque asume que soy tan desgraciado, he hecho tan desgraciado a los que me rodean que es que no me merezco estar bien y no me merezco ni ser feliz. Y ojo, eso se establece de forma crónica, de forma compulsiva en la persona, se establecen unos vicios tóxicos, ocasiones donde el paciente incluso necesita ya incluso llevar al extremo porque ni es consciente, porque también recibe el cuidado de la persona que está al lado, la persona puede incluso en ocasiones hasta medio exagerar, esto lo he observado, la persona no quiere en ocasiones ya hasta curarse porque entre los problemas ya que ocurren por las benzodiazepinas, por el desequilibrio de neurotransmisores y los vicios tóxico-emocionales que muchas personas han alargado en el tiempo, pues se requiere ayuda emocional por parte de un profesional. Entonces no dudéis, si vais a instaurar todas estas terapias o herramientas de las cuales yo os he hablado, os animo, aunque sea a corto plazo, a poder estar soportados o acompañados también
por un profesional, psicólogo, coaching, un experto en mindfulness, lo que sea. Hay muchísimos profesionales que os pueden ayudar mucho, al igual que otro tipo de terapias, ¿vale? Pues como la acupuntura, pues el yoga, otro tipo de terapias que también puedan favorecer el bienestar energético a través también de la parte psicoemocional. Bueno, hasta aquí este directo donde hemos hablado de la fatiga crónica y también de la fatiga que tarde o temprano todo ser humano va a tener a lo largo de su vida. Como profesional os he hablado de mi experiencia y vuelvo a repetir la importancia de que entendáis que la fatiga crónica es un síndrome multifactorial. Aquí podríamos hablar muchísimos profesionales y cada uno con lo que humildemente puede aportar, desde un médico integral como yo, un reumatólogo, un readaptador, un fisioterapeuta, un psicólogo, un nutricionista, un preparador deportivo, un médico internista. O sea, todos al final tenemos algo que aportar a personas que de forma multifactorial están expresando toda esta cantidad de síntomas. Entonces al final todo vale, y por eso es muy importante también que si eres un paciente que me está viendo y que ha visto durante esta hora y media este directo, asumas que no va a existir la pastilla mágica, la píldora mágica ni la varita mágica que va a hacer que de la noche a la mañana restaures tu energía. Tienes que hacerte responsable de ti mismo, ser competente contigo mismo y decidir internamente que te quieres curar, y te aseguro que pueden existir millones de posibilidades. Existen muchas posibilidades para mejorar mucho, que quizás tu talón de Aquiles, como la persona, como el deportista o el futbolista que con 26 años se le ha roto el cruzado anterior y ya no va a ser el de antes. Pero si sabe que es su talón de Aquiles, se cuidará más, ya no beberá los jueves con sus amigos, mejorará su nutrición, hará una readaptación, y este futbolista incluso será mejor que antes, aun sabiendo que su talón de Aquiles es que de vez en cuando se le hincha la rodilla. ¿Vale? Entonces, si eres una persona con fatiga crónica, quizá este va a ser tu talón de Aquiles, pero te aseguro que debes de tener la esperanza porque se puede mejorar muchísimo. Existen miles de herramientas, pero todo empieza por ti, por esa decisión autónoma y responsable de que quiero vivir y quiero mejorar. Vale, pues como siempre, sabéis que voy a dejar este directo guardado en mi muro, ¿vale? Para todos los profesionales, personas que queráis volver a apuntaros, ¿vale? Todos estos datos que os he dicho, espero que os haya gustado. Y nada, la semana que viene tendremos otro directo con uno de mis invitados. Muchísimas gracias por haber estado este sábado acompañándome. Es domingo, sábado digo yo. Venga, hasta la próxima semana. Un abrazo.